Que es Joana Mendik. Es una joven amiga que lleva varios años colaborando con nosotros en este proyecto, ¿no? que tenemos desde hace unos cuantos años de traer diferentes temas sobre el SIDA aquí para el público burgalés. Está terminando ahora, espero, su tesis. Sobre la figura del Cid y otros poemas épicos ibéricos, ¿no? Es polaca, está haciendo el doctorado en la Universidad Jagellónica de Cracovia y también en la Universidad de Zaragoza, bajo la tutela del profesor Alberto Montaner, que se ha mencionado en algún momento hoy y es probablemente el máximo experto hoy en día en el tema del cantar del Mio Cid. No me voy a extender mucho más, yo creo que lo importante es que escuchemos a Joana y por lo tanto, Joana, tienes unos 30 y pico minutos, ¿vale? Para hablar. Vale, muchas gracias, David, por la presentación, aunque he de decir que, bueno, te ha salido bastante bien lo de las particiones y lo de Prusia, pero yo nací en la parte que en el siglo XIX era parte del Imperio Austrohúngaro, entonces en esta parte éramos más relajados y todavía somos más relajados. Pero bueno, voy a intentar no pasarme del tiempo. Al principio quería agradecer a todos ustedes, primero al público, como siempre, y luego a los organizadores por la invitación para estar aquí en este primer Congreso Internacional sobre el SID, pero realmente ya presentando aquí por tercera vez en los congresos sidianos. Hoy quería hablaros de una hipótesis bastante extendida, muy extendida, no solo en los entornos académicos, que una hipótesis que relaciona la composición de la obra cumbre de la épica medieval castellana, es decir, obviamente el Cantar de Mio Cid, con los preparativos para la batalla de las Navas de Tolosa. Es decir, el enfrentamiento más famoso de la así llamada, yo me atrevería a decir, la mal llamada Reconquista. Bien, empecemos con el Cantar de Mio Cid, aunque obviamente en Burgos y ante este entorno no hay que decir mucho sobre el Cantar de Mio Cid, pero déjenme solo recordar unos datos básicos. Pues el Cantar de Mio Cid es un poema épico, es un cantar de gesta, lo cual implica su carácter heroico y ejemplar. Fue compuesto hacia el año 1200, no sabemos exactamente en qué año, pero hacia el año 1200, a esto volveré a continuación, por un poema, y esto será muy importante aquí también, por un poema anónimo, sobre el que lo único que sabemos sobre el autor del cantar es lo que nos dice el contenido del propio poema. Además de eso, no sabemos nada sobre el autor del cantar. Y vale, para empezar con este tema, hay que recordar un poco del trasfondo de la historia de los estudios del poema. Empezando, como no, por Ramón Méndez Pidal y la famosa idea suya, pero no solo suya, porque la idea de hecho era anterior, de los filólogos franceses anteriores decimonónicos como Gaston Paris, de la historicidad de la épica medieval y en el caso de don Ramón y sus seguidores del Cantar de Mio Cid en particular. Don Ramón creía que el Cantar de Mio Cid, además de ser un poema épico, era un tipo de... era un poema verídico, es decir, que se podía tratar el Cantar de Mio Cid como una fuente histórica, como un documento histórico más para la biografía, para una biografía, para reconstruir la vida del famoso héroe castellano, un hombre de carne y hueso. Y basándose en estas ideas, don Ramón, casi hace ya 100 años, en 1929, publicó su obra probablemente más famosa, La España del Cid.
en la que, aplicando esta teoría de la historicidad, de la vericidad del Cantar de Mio Cid y otros poemas que mencionan o se dedican a la figura del Cid campeador, reconstruyó una vida cidiana que, como sabemos hoy, solo en parte es verdadera. Pero bueno, la teoría de Méndez Pidal tuvo mucho éxito en su tiempo, pero después de su muerte, de hecho, ya un poco antes de su muerte, pero después de su muerte se intensificó una oleada de trabajos que podríamos decir, obsesionaron por comparar lo histórico, lo verdadero, y lo ficticio o poético en el Cantar de Mio Cid. Y esta etapa en los estudios del cantar, y como no también en parte en el Cid histórico y la realidad del siglo XI, nos permitieron comprender mejor tanto el poema como la vida del héroe castellano. Pero esta oleada de trabajos llevó a los estudiosos de aquel tiempo a constatar que el poema no era histórico, que no se pudo interpretar, como había hecho Méndez Pidal, como un documento más, una fuente histórica más para la vida de Rodrigo Díaz. Y lo que pasó en aquel tiempo fue un movimiento hasta una interpretación del Cantar de Mio Cid en términos de ficción, pero no en términos de ficción como yo creo que deberíamos entenderlo, en términos de una ficción literaria, es decir, artística, poética, sino en términos de una ficción intencionada. Es decir, el poema de las interpretaciones del Cantar de Mio Cid pasaron de ser al principio un reflejo de acontecimientos pasados, de acuerdo con la teoría méndez-pidaliana, a una interpretación en términos de una obra en clave, una obra de propaganda, una pieza de propaganda como un tratado con unas pinchas, un pincho de artismo, digamos. Esto pasó cuando regía el planteamiento neomarxismo, especialmente en los estudios literarios, que era, que interpretaba todo el arte en general y la literatura por ser un arte de palabra, digamos. Entonces, también la literatura como simplemente un reflejo de intereses particulares. Esta cita que tenéis aquí, la voy a traducir, nos refleja muy bien cómo pensaron estos estudiosos en aquella época. Como dice Hauser, todo arte pretende evocar, despertar en el observador, oyente o lector, emociones e impulsos a la acción o a la oposición, al servicio del gobernante, de la comunidad o de la clase, del Estado o de la Iglesia o del sistema de convenciones y normas. El arte es partidista por su carácter profundamente social. Es un planteamiento muy neomarxista, pero lo cual me parece un poco chocante es el hecho de que todavía hoy sea bastante presente en la interpretación de la épica medieval y en general de la literatura antigua, no solo la medieval, también de la antigüedad, por ejemplo, y el arte antiguo también. Lo cual quería destacar aquí es el hecho de que ambas teorías, tanto la historicista, la biograficista, como la teoría propagandística, por así llamarla, muestran cierto reduccionismo, mientras que la primera, como dijo Alberto Montaner, reduce la explicación del fenómeno literario a su condición espectacular respecto de la historia evenencial, es decir, de lo que pasó realmente en la época del Cid, en nuestro caso. La teoría propagandística restringe la importancia de la literatura a un mero reflejo de intereses políticos coetáneos. Entonces, ambas
Este planteamiento, ambos planteamientos, ignoran el hecho de que la literatura, al ser un arte discursivo, utilice el lenguaje con todas sus funciones. Y aquí, en este esquema, pueden ver las funciones del lenguaje según la famosa clasificación de Ramón Jacobson, de las que la más importante, por tratarse de un arte de palabra, ¿no? Un arte discursivo, es la función poética, o según la terminología de Jan Mukarzewski, de la estética, la función estética o artística. Y otro aspecto que hay que destacar aquí es que esta interpretación, de hecho ambas interpretaciones, la historicista y la propagandística, dan por sentado que la ficción en obras literarias es siempre intencionada. O sea que alguien, el autor, está siempre falsificando la historia verdadera de manera consciente. Es decir, que está mintiendo simplemente. Mientras que en muchos casos lo que pasa es que el autor simplemente pudo no conocer la historia verdadera, ¿no? Y la ficción en una obra literaria puede desempeñar muchas funciones. Las funciones que podríamos dividir entre externas, es decir, las que están fuera del propio ser de una obra literaria, como puede ser una intención política. Y en este caso se podría tratar, por ejemplo, a una novela en clave, pero también esta ficción puede desempeñar una función didáctica o ejemplar, como es muy a menudo el caso de la épica, ¿no? Pero la ficción también es importante en términos de sus funciones internas, es decir, artísticas, por el argumento, para dar cierto dramatismo. Como decía antes Fernando, pues la historia verdadera es bastante, pues pura, dura y aburrida, ¿no? Entonces tenemos que rellenarla con un poco de ficción para que sea más interesante, más divertido y más complejo, ¿no? Pero luego, lo que decía antes, que damos por sentado que la ficción es intencionada. O sea que en nuestro caso, muy a menudo suponemos que el autor del Cantar de Mio Cid sabía lo mismo sobre el Cid histórico que sabía Gonzalo Martínez Díez, Richard Fletcher, Javier Peña Pérez, o para no buscar muy lejos, David Porrinas, o como yo. Pero no necesariamente fue así. El autor del Cantar de Mio Cid, claro que pudo saber, conocer más cosas que nosotros no conocemos, porque estaba más cerca del contexto, pero el autor del Cantar de Mio Cid no fue un historiador con formación académica, con toda la metodología, con todas las fuentes disponibles para reconstruir una vida cidiana. Entonces, lo que construyó no necesariamente fue una ficción intencionada, sino simplemente él nos presentó, además de sus funciones literarias, artísticas, lo que él sabía sobre el Cid histórico. Y esto podía ser muy lejano de la verdad, de la realidad del siglo XI, ¿no? Pero bueno, ahora hay que movernos a las teorías propagandísticas y la que me interesa más. Bueno, al principio hay que decir que el Cantar de Mio Cid fue muy popular, sigue siendo muy popular entre los estudiosos que prefieren estas lecturas de la literatura en clave propagandística, porque podemos distinguir hasta 7 teorías propagandísticas acerca de la composición del poema. O sea que la composición del poema, según unos, fue relacionada con una actividad propagandística del monasterio de San Pedro de Cardeña, de Alfonso VIII, pero primero para reclutar las tropas para las Navas,
lo que me interesa en este caso, y para centralizar su poder. Luego tenemos otros estudiosos que creen que el cantar se compuso como una obra antinobiliaria, como una propaganda del vulgo, ¿no? Digamos. Otros creen que fue una propaganda de los Lara, de la familia de los Lara, otros que fue una propaganda del arzobispo Rodrigo Jiménez de Rada, otros, y esto es la idea más disparatada de todas, que fue una propaganda del propio Cid, 100 años antes, eso sí, y otros finalmente que fue una propaganda antiislámica. La última teoría se relaciona con la que me interesa más en este caso, es decir, de la conexión entre el cantar de Mío Cid y la batalla de las Navas de Tolosa. Entonces, para movernos ahora ya a la teoría que nos interesa. De hecho, es un conjunto de teorías que relacionan la composición del poema con la batalla de las Navas de Tolosa, o en general, en términos más amplios, con la ideología de Guerra Santa. Y esas teorías todas se basan en dos premisas. Primero, que el cantar de Mío Cid fue compuesto entre las batallas de Alarcos y las Navas de Tolosa, que muy posiblemente es cierto, pero no necesariamente. A esto volveremos. Y la segunda premisa es que el cantar refleja la idea de cruzada o reconquista o Guerra Santa. La teoría original, digamos, el primer exponente de esta teoría fue José Fradejas Lebrero, que en 1972 publicó un libro pequeño llamado Estudios Épicos, el Cid, en el que plantea su teoría, que se basa primero en una suposición de que toda épica es propaganda bélica y por ende, según él, la única datación posible del cantar es entre las batallas de Alarcos y las Navas de Tolosa. O sea que él escribe en el año 1962. En aquel tiempo todavía seguía aceptada casi por todos los estudiosos, por casi todos los estudiosos, la datación de Menéndez Pidal, muy temprana. Pero sí que habían sido propuestas otras dataciones más cercanas a la actual, es decir, el tránsito del siglo XII al XIII, pero en aquel tiempo la datación más popular era la de Menéndez Pidal. Entonces Fradejas propone algo bastante novedoso, diciendo que el cantar se compuso entre Alarcos y las Navas. Precisamente ¿por qué? Porque al ser una propaganda bélica, solo en este periodo, como dice, habría sido necesaria una obra de propaganda bélica. Y como dice, las Navas, la batalla de las Navas era una venganza personal, fue una venganza personal por Alarcos, una venganza personal de Alfonso VIII, que no es una teoría suya, es decir, de Fradejas, que es una teoría, una interpretación de los cronistas castellanos que escribieron 20 años después de la batalla de las Navas, ¿no? Como Rodrigo Jiménez de Rada, o los autores de otras crónicas de aquel tiempo. Entonces, como dice Fradejas, tuvo tiempo Alfonso VIII de preparar su revancha desde 1195 hasta 1212 y hubo de pensar detenida y morosamente junto con sus consejeros en los modos de incrementar sus mesnadas. Y Fradejas nos muestra también de modo directo su método de pensar, de trabajar, diciendo que yo pienso haber percibido por encima del sentido literal. Lo que he destacado aquí, poniendo en negrita la expresión hubo de pensar, porque en este libro tan pequeño, las expresiones como hubo de pensar, hubo de hacer, o tuvo que hacer, tuvo de pensar, son omnipresentes. Todo el libro está basado en las constataciones basadas en las expresiones hubo de pensar o tuvo que pensar. Es decir, en las hipótesis, no en hechos ciertos, comprobables,
por las fuentes históricas, ¿no? Entonces Fradejas llega a la conclusión de que el Cantar fue una obra propagandística compuesta por encargo del Alfonso VIII como parte de los preparativos para la campaña de las Navas. Como dice, el rey hubo de pensar, otra vez, hubo de pensar que para que tan excelente cruzada alcanzara copia tal de tropas, había que preparar el terreno. Anuncia de modo impersonal botín, riqueza, franquicias y honra. Nada mejor que un panfleto religioso, heroico, nacional y propagandístico como el poema. Se nota aquí también que Fradejas fue un hombre formado durante el primer franquismo, entonces obviamente también se nota aquí este paradigma nacional católico de la llamada Reconquista como un sueño universal de todos los cristianos medievales que habitaban este suelo en el que estamos. Pero bueno, luego la idea de Fradejas sirvió de inspiración para la teoría del así llamado recruiting poster o cartel de reclutamiento de Colin Smith, planteada 2 décadas después, y que se hizo muy popular, que se hizo tan popular que sigue apareciendo en muchos textos, tanto trabajos académicos como los de divulgación, como veremos a continuación, y hasta textos muy divulgativos. La idea se hizo muy popular, pero el caso es que el propio Colin Smith, que fue un hispanista británico muy reconocido y muy especialista en el Cantar de Mio-Cid, la única cosa que él dijo fue que a posteriori, después de la composición, el cantar pudo ser útil como un tipo de cartel de reclutamiento, o sea que el cantar pudo ser útil a la hora de reclutar las tropas para que se uniera más gente para la campaña que finalmente culminó con la batalla de las Navas. Pero Colin Smith no dijo que el cantar se compusiera con este fin, ni dijo que el cantar se encargase por Alfonso VIII. Esto lo dijeron los estudiosos posteriores, empezando por Peter Linehan, una década más tarde, y otros autores más contemporáneos, que simplemente, no sé si leyeron mal o quisieron leer mal lo que escribió Colin Smith. Perdón. Vale. Y ahora quería mostraros un poco de los continuadores del planteamiento de Fradejas. Uno de los exponentes más importantes de un planteamiento parecido es Salustiano Moreta Velayos, un salmantino, un historiador salmantino, quien dijo algo parecido, pero no lo mismo, como veréis, que el cantar cumple un servicio de propaganda, pero excitar el ardor guerrero de los caballeros y peones de frontera, en perfecta sintonía con la política de Alfonso VIII, interesado en fomentar las expediciones militares de los contejos fronterizos. Pero, ojo, él no dice que Alfonso VIII mandase la composición de la obra. Él dice que la obra sí es una pieza de propaganda, pero que estaba en perfecta sintonía con la política de Alfonso VIII. Esto es otra cosa, ¿no? Son 2 cosas distintas. Y siguiendo con sus palabras, con este propósito, los juglares ensalzaban hasta extremos inverosímiles en las plazas de las vías y en los patios de los castillos, las hazañas y los triunfos del Cid, así como el enorme botín que sus mesnadas cobran a los musulmanes y del que todos los combatientes se beneficiaban. Y Moreta es probablemente la persona que impactó más, o sea, sus palabras impactaron más en los estudios posteriores y en las teorías, en las hipótesis que siguen apareciendo todavía cada vez más. Porque realmente, si leemos los trabajos posteriores,
sí, por ejemplo, que Javier Peña Pérez sí que alude a las palabras de Fradejas. Pero, por ejemplo, luego, Francisco García Fitz, en sus trabajos sobre la batalla de las Navas, ya no conoce el trabajo de Fradejas, él conoce las palabras, la interpretación de Moretta. Pero ojo, hay que también decir que no se trata de echarle la culpa a Francisco García Fitz, que es el mayor experto en la batalla de las Navas de Tolosa, probablemente, porque es un experto en la batalla de las Navas y no en el Cantar de Mio Cid. Él simplemente está apelando a otros estudiosos, en este caso Moretta, ¿no? Pero bueno, también en los años muy cercanos a nuestros, siguen apareciendo trabajos académicos que aluden a la misma teoría, a unas teorías parecidas. A veces no dicen literalmente que la obra fuese encargada por el rey, sino simplemente que fue una obra de propaganda cuya composición se relacionó con los preparativos para la batalla de las Navas. Pero lo cual es quizá más interesante aquí, es que esta hipótesis ha traspasado los límites de un debate académico de los historiadores o filólogos y ha entrado en un terreno tan divulgativo o tan lejano de la investigación científica como el de las novelas históricas. Porque, por ejemplo, Enrique de Diego, que primero en 2007 y luego en 2012 publicó una novela que plantea la misma idea, dice: una de las aportaciones de mi novela es la interpretación que considero definitiva, lo dice un autor de una novela histórica, no un historiador académico, que considero definitiva del Cantar de Mio Cid como un texto propagandístico de movilización del Reino de Castilla para la batalla de las Navas de Tolosa. Y lo mismo aparece en un libro, una novela histórica, publicada este año, hace unos meses, por Antonio Pérez Henares, que si lo buscáis en la red, van a aparecer muchos resultados, porque este autor, por ejemplo, dio una conferencia en la que simplemente presentó su teoría como si fuera una teoría de un historiador académico y no de un autor de una ficción histórica, diciendo que el cantar es un llamamiento para el combate que va a venir, el de las Navas de Tolosa. Es un canto al orgullo, a la valentía, a los grandes héroes de Castilla que se juegan el reino. Y bueno, por lo tanto, la idea, la hipótesis también aparece bastante a menudo en discursos tan divulgativos como en medios bastante populares de comunicación, como veis aquí en este ejemplo. Pero bueno, ahora, hay que evaluar esta hipótesis. O sea, preguntarnos si esto tiene cualquier sentido. Y primero hay que decir que desde un punto de vista metodológico, el razonamiento de Fradejas y de sus seguidores, pero voy a centrarme aquí en la idea original, es totalmente circular. O sea, él parte de la convicción de que toda épica es propaganda bélica, por lo que llega a la conclusión de que el Cantar de Mio Cid es obra de propaganda bélica, lo cual a la vez confirma que, claro, como si el Cantar de Mio Cid es obra de propaganda bélica, pues nos confirma que toda épica es propaganda bélica, ¿no? Claro. Luego, en el caso de sus seguidores, es otro círculo vicioso de 3 pasos, porque partimos de la premisa A, que el objetivo del cantar fue motivar a la lucha contra el Islam, y llegamos a la conclusión B, que el Cantar de Mio Cid se compuso entre Alarcos y las Navas, y luego llegamos a la hipótesis C, a la conclusión C,
que el objetivo del poema fue incitar al pueblo para engrosar las mesnadas que en un futuro próximo habrán de vengar la ofensa de Arcos, como decía Fradejas, para llegar al principio, a la hipótesis A, que el objetivo del cantar fue motivar a la lucha contra el Islam, ¿no? ¿Entienden? Bueno, luego tenemos otra falacia, otra de las falacias lógicas, metodológicas, no en el caso de Fradejas, sino de sus seguidores, como Moretta y los demás, que es una falacia cum o post hoc ergo propter hoc, es decir, una falacia en que significa que se basa en una identificación de una coincidencia temporal con una causalidad. O sea, como ven en la imagen, ¿no? Aunque sea en inglés, bueno, que en este caso, por la cercanía temporal entre la composición del cantar y la batalla de las Navas, se supone que esta cercanía temporal, es decir, esta coincidencia que implica causalidad, pero no necesariamente es así. Y a veces, en algunos casos, incluso tenemos ejemplos que nos muestran que a veces totalmente no es así. Y aquí voy a hacer algo raro que normalmente no hago, poneros un ejemplo de mi entorno materno, es decir, el polaco, y hablaros brevemente de un poeta decimonónico polaco muy famoso, Adam Mickiewicz, que compuso entre sus numerosas obras, algunas están traducidas al español, pero esta no, desgraciadamente. Está entre sus obras un poema histórico llamado Konrad Wallenrod, que nos muestra precisamente esto, que la cercanía temporal no implica causalidad, porque Mickiewicz compuso esta obra en el año 1828 y es una obra ambientada en el siglo XIV, en las luchas entre Lituania y la Orden Teutónica. Pero 2 años, aquí tenéis las traducciones al francés y al inglés, pero 2 años más tarde empezó un levantamiento de una parte, Polonia no existía en aquel tiempo, estaba bajo las particiones, entonces de una parte de la nación polaca contra, en este caso, el Imperio Ruso. El así llamado Levantamiento de Noviembre del año 1830. Entonces, en aquel tiempo se interpretó la obra de Mickiewicz, este poema, como un llamamiento para la guerra, para la oposición entre el Imperio Ruso. Pero el problema es que Mickiewicz, cuando se enteró de eso, él dijo, pero a mí jamás se me había pasado por la cabeza que yo simplemente compuse una obra ambientada en el siglo XIV. Jamás se me había pasado por la cabeza que alguien pudiese interpretar esta obra como un llamamiento a una guerra contra el Imperio Ruso, o cualquier guerra. Yo simplemente compuse un poema basado en hechos históricos, ¿no? Entonces, este parangón muy lejano, es un parangón muy lejano, pero nos muestra que no necesariamente la cercanía temporal implica causalidad. Y quizá, si tuviéramos algunos recuerdos del autor desconocido del Cantar de Miocid, quizá nos habría decidido algo parecido sobre las Navas. No lo sabemos. Pero luego, otra cuestión, ya volviendo a nuestro contexto principal, es la cronología. Es decir, como he dicho, el Cantar de Miocid fue compuesto hacia el año 1200. Pero muchos estudiosos, los estudiosos que, como Moretta y sus seguidores, intentan enfocarse en una fecha concreta, en la fecha de 1207. Y por eso les parece que es bastante cercano a las Navas, ¿no? Que son solo 5 años, como dicen, solo 5 años. Pero el año 1207 es solo el término antecfem. Es decir, es una fecha más tardía posible cuando se pudo componer el poema. Es decir, es la fecha de la copia de Per Abbat, pero no del original de la obra,
Entonces, esta fecha nos dice solo, la fecha de la copia y el ser de ser una copia nos dice simplemente solo que el original, el autógrafo, el manuscrito original, que fuese anterior. Pero, y toda la teoría que relaciona, toda la teoría de que las Navas fue una venganza personal de Alfonso VIII por Alarcos y de que el poema fue compuesto después de Alarcos y por eso es parte de esta venganza, este plan de venganza y propaganda, caería si pudiéramos decir que el poema se compuso antes de Alarcos. Y es algo que no es descartable. O sea, no sabemos. A mí personalmente, llevando ya años estudiando el poema, a mí me parece que es más probable que el poema se compuso después de Alarcos. Pero no lo puedo confirmar. Es una intuición personal. Pero no es posible negar la posibilidad de que el poema pudo componerse antes de la batalla de Alarcos. Y en este caso, toda la teoría cae de base, ¿no? Pero lo cual es más importante incluso, es que en aquel tiempo, o sea, en aquel tiempo cuando probablemente, posiblemente se compuso el poema, ¿no? Hubo treguas entre Castilla y los almohades, ¿no? Renovadas algunas veces, ¿no? Y los primeros preparativos para una reanudación de esta guerra pasaron realmente solo en el año 1209, es decir, 2 años después del término antecfem de la composición del Cantar. Es la repoblación castellana de Béjar y Moya. Es decir, como dice Martín Alvira, que la batalla de las Navas es una consecuencia directa de la pérdida de Salvatierra en el año 1211, 4 años después del término antecfem del Cantar, de la composición del Cantar. Y luego, otro detalle muy importante es que en febrero del año 1210, el Papa Inocencio III, en la bula Exemplo Miserabilis, reprocha a Alfonso VIII por su falta de interés en la guerra contra los moros, poniéndole como un contraejemplo, un modelo a seguir a Pedro II de Aragón, que él sí que estuvo bastante interesado en la guerra contra los moros. Entonces podríamos decir que de hecho tendría más sentido desde esta perspectiva suponer que si un rey hubiese mandado que se compusiese una obra como el Cantar de Mio Cid, que habría sido Pedro II, pero claro que no lo fue. Es un poema castellano. Pero bueno, y luego el contenido del poema. El contenido del poema, lo más importante, como siempre, es que la guerra en el poema es una actividad económica fronteriza. Es decir, lo que importa es el botín y la tierra, las conquistas. Como tenemos en el famoso verso, si con los moros no lidiaremos, no nos darán del pan. Aquí no hay ninguna motivación ideológica, religiosa. Hay algunos tintes cruzados, pero solo en luchas defensivas. Y el único cruzado en realidad es Jerónimo, es decir, un obispo y un francés que refleja el hábitus, el modo de pensar de los franceses, de los cruzados franceses, pero no de los hombres de esta tierra, ¿no? De aquel tiempo, es decir, no de los hombres como el autor o el público del Cantar de Mio Cid. O por ejemplo, la alianza con el moro Abengalfón. ¿Qué sentido tendría mandar una obra de propaganda anti-islámica, ¿no?, con un moro amigo del protagonista? Pues no tiene mucho sentido, ¿no? Y luego, el tema del poema, el tema central del poema no es la guerra. La guerra es solo el trasfondo de la primera parte, digamos, de una mitad del poema, ¿no? El tema central es la honra. La honra rige la estructura argumental. Tenemos, bueno, 2 pérdidas y 2 recuperaciones de la honra, ¿no? Y los antagonistas realmente son los malos mesturreros, entonces los infantes de Carrión y García Ordóñez, cristianos, no musulmanes. Los moros son solo, como dijo una estudiosa, Dorothy Clotel Clark, un medio para lograr un fin, es decir, la riqueza y la fama. Y además, como dijo Alfonso Boix,
a lo largo del poema lo que pasa es una transformación del héroe, de un guerrero a un señor feudal. Entonces el Cid que conocemos en el desenlace del poema, en el apogeo, es un señor feudal y no un guerrero. Entonces otra vez, ¿para qué mandar un poema así como una pieza de propaganda anti-islámica y bélica, ¿no? Bueno, otra cosa es que no quiero decir que posteriormente el poema no se pudiese utilizar como un tipo de motivación para la guerra contra los moros. Lo que vemos en las 7 partidas, que tenemos las líneas famosas, que nos dicen que los caballeros querían que se les leyesen las cantigas, los cantares de gesta, porque les crecían las corazones, como un tipo de modelos a seguir, ¿no? Pero es otra cosa, es otro tema, que no nos dice nada sobre la composición y las intenciones del autor del Cantar de Mio Cid, sino nos habla sobre cómo se pudo utilizar el poema luego, después de su composición. No sabemos si fue así. Sabemos que en otros casos, por ejemplo, en la batalla de Hastings, por ejemplo, se cantó el Cantar de Roldán. Esto sí lo conocemos, pero no sabemos nada parecido sobre el Cantar de Mio Cid. Quizás sí, quizás no. Y bueno, ya para ir concluyendo, solo quería citar unas palabras de Umberto Eco que decía que en cuanto un texto se convierte en sagrado, para cierta cultura se vuelve objeto del proceso de lectura sospechosa y por tanto de lo que es sin duda un exceso de interpretación. Y es lo que pasa con todas las teorías, todas las interpretaciones de la literatura o el arte antiguo como piezas de propaganda, ¿no? Que siguen siendo muy populares, aunque en los últimos años siguen apareciendo trabajos, algunas voces críticas y algunas tendencias a repensar los conceptos usados en la investigación del pasado y que nos sugieren que quizá la interpretación propagandística no es la más apropiada para la literatura antigua, la medieval, incluida la medieval. Y en nuestro caso vemos que una obsesión de estos estudiosos por el porqué, por una razón de ser del poema, ¿no? Y una falacia intencional, como se llama en la lógica, ¿no? Y en la metodología. Es decir, que esos estudiosos quieren explicar lo que quiso decir el autor y no que realmente dijo. Y es imposible explicar lo que quiso decir el autor, porque esto lo supo solo el autor. Y como vemos en algunos casos de los autores contemporáneos, a veces incluso ellos no saben por qué componen una obra. Y bueno, finalmente hay que destacar una ignorancia de la función estética del arte y la función ejemplar de la épica en este caso. Y bueno, y finalmente hay que preguntarnos, ¿no? Yo tengo que decir que al principio yo misma caí en esta trampa, que me pareció muy interesante, muy atractiva esta idea, ¿no? De relacionar la obra cumbre de la literatura castellana medieval, el cantar, con el enfrentamiento con la batalla más famosa de la así llamada Reconquista, ¿no? Parece muy atractivo, un poema muy importante y una batalla muy importante, ¿no? Pero luego me empecé a preguntar si esto tiene sentido, ¿no? Y llego a la conclusión de que todo eso que los he explicado, pero a una reflexión más importante, y es una pregunta a todos ustedes. Si realmente queremos entender las obras tan bellas, tan complejas y tan originales en el panorama medieval, como el Cantar de Mio Cid, como una mera pieza de propaganda o un mero tratado propagandístico. Muchas gracias por su atención.